Los que están presos seguirán presos. Esta es la consigna de la bancada chavista ante la eventual aprobación de una ley de amnistía en Venezuela. Solicitan liberación terrorista, financiadores del terrorismo, estafas bancarias, los están metiendo en una ley de amnistía. La iniciativa, que fue promesa de campaña de la oposición, busca la libertad de los llamados presos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro. Ley de amnistía no es impunidad, ley de amnistía es constitucional. Sin embargo, el oficialismo señala que el proyecto busca la libertad de delincuentes y abre la puerta a la impunidad. Es la forma en que la impunidad y la anarquía se imponen sobre la legalidad y la constitucionalidad. Hoy, 75 venezolanos continúan tras las rejas, entre ellos Leopoldo López, solo por pensar distinto, pero 3 casos han despertado el interés de la colectividad. El de los dirigentes Gilberto Sojo, Enzo Prieto y Rosmin Mantilla, detenidos desde el 2014, acusados por el gobierno como responsables de la violencia en las manifestaciones del 12F. El último denunciado por un patriota cooperante del chavismo. Estos son los grandísimos, excelentísimas investigaciones de contrainteligencia del SEBIN de nuestro país. Con base al dicho de un patriota cooperante, que ya ustedes saben que es un sapo del gobierno. Aunque los 3 fueron electos el 6 de diciembre del 2015 como diputados suplentes y gozan con impunidad parlamentaria, no han logrado la libertad. Lo cierto es que las esperanzas de retornar a sus hogares, tanto para los presos políticos como para sus familiares, aumentan y esperan que este proyecto de ley de amnistía se convierta en una realidad. Y esperemos en Dios que mi Dios salga de este apuro. Vamos a saludar a nuestros invitados en este primer segmento del programa. Tenemos en Miami, en nuestros estudios NTN 24, a José Hernández, secretario ejecutivo de la MUT. Y en Maracaibo, Venezuela, está Gustavo Sánchez, miembro de la Juventud del PSV, organizador regional del estado Zulia. A los 2 invitados por el momento, una buena noche. Gracias por aceptar la invitación del programa. Bienvenidos, como siempre. Y la pregunta es, primero para José Hernández, por el lado de la MUT, por el lado de la oposición. ¿Qué hacer, José, para poder romper las barreras que parece el oficialismo está poniendo a la ley de amnistía? Hay una cosa muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta. El 6 de diciembre, con la participación altísima del pueblo venezolano en el proceso electoral y con el resultado de ese proceso electoral, se dio una orden al Estado venezolano. El Estado tiene que cambiar la manera como hace las cosas. Lamentablemente esa orden no se ha cumplido, y no se ha cumplido principalmente porque el gobierno ha decidido no cambiar. Es el deber del gobierno acatar la orden que le dio el pueblo soberano en las elecciones del 6 de diciembre y no lo ha hecho. ¿Qué mecanismo ha utilizado para ello? Tratar de impedir el trabajo del Parlamento, acelerar un proceso, un nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia que no tiene ni pie ni cabeza, crear con ese Tribunal Supremo de Justicia un mecanismo de barrera que impida las decisiones de la nueva Asamblea Nacional y que impida el proceso de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional. Eso que ha hecho que lamentablemente el Estado venezolano siga siendo tan inútil como ha venido siendo en los últimos 15 años, y eso se representa tanto en las fronteras como la del Táchira, o las fronteras como lo que se vive en Guayana con Tumeremo, que es el caso de Tumeremo, como en el centro de Venezuela, donde el crimen y la impunidad son totales. ¿Por qué? Porque el proceso de justicia está completamente banalizado y es mucho más fácil ser criminal que ser una persona honesta en Venezuela en este momento, porque el Estado no existe. Y ese Estado que no existe, que se niega a cambiar y que se niega a acatar la orden del pueblo soberano en elecciones del 6 de diciembre, es el que representa a este señor Diosdado Cabello, que agarra y dice, se llena la boca diciendo una cosa que para ellos es muy fácil decir, porque tienen presos no solo a los 75 personas, tienen más de 5.000 personas encausadas por procedimientos que no tienen nada que ver y por situaciones en las que todas esas personas lo único que decían era pedir un cambio. Ese cambio fue una orden dada por la vía electoral, por la vía constitucional del pueblo de Venezuela el 6 de diciembre, y el gobierno se niega a aceptarla, y esa orden tiene que cumplirla, so pena de que tenga que irse del gobierno porque lamentablemente no ha cumplido la orden que tiene que cumplir. Eso es todo.
Gustavo Sánchez, con las buenas noches y gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Por qué desde el oficialismo no aceptar lo que se está tramitando en la Asamblea, sabiendo que la Asamblea tiene ese respaldo mayoritario de las urnas del pasado 6 de diciembre? Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, a todos los usuarios de NTN 24. Efectivamente, nosotros... Que hay una ley de amnistía en donde se pretende, los que estamos ahí en la Asamblea, los diputados que estamos ahí en la Asamblea, pretenden liberar a los asesinos, a quienes han extorsionado, a quienes han robado incluso al pueblo venezolano. Lo quieren hoy sacar por a través de una ley de amnistía. Ley de amnistía que nosotros hemos, desde la Asamblea Nacional, el bloque de la Patria, pues liderado por el compañero Héctor Rodríguez, aquí de la bancada del oficial de la Revolución, ha dado pues unas instrucciones para el tema de la discusión de la ley. No que se discuta dentro solamente del seno del Parlamento, sino en las calles, con las comunidades. Yo creo que el terrorismo no puede estar dentro de una ley de amnistía. Liberar a quien cometió hechos de terrorismo, quien cometió hechos de quemas de CDI, que lo vamos a llevar, como evidentemente lo hemos llevado del Estado Zulia, la discusión de la ley de amnistía en los espacios en las comunidades. Gracias, Gustavo Sánchez, miembro de la Juventud del PSV, organizador regional del Estado Zulia, por haber participado con nosotros esta noche en Suma la Noticia. Muy amable, Gustavo, una buena noche para usted. En Maracaibo sigo con José Hernández, secretario ejecutivo de la MUT en Miami. José, eventualmente el camino se puede poner complicado dado que Nicolás Maduro no firmara. Y si miramos el escenario del TSJ, es poco probable para la oposición que esto tenga fruto. Y entraría el país quizás en una ambigüedad jurídica de algo aprobado en la Asamblea, algo que por la Asamblea sale aprobado, pero que el TSJ lo podría declarar inconstitucional. ¿Quién tendría la razón en ese momento? En ese escenario que estoy pintando hipotético, le repito. Hay que apelar siempre a la Constitución, que es el contrato social por el cual nos regimos los venezolanos. Gústenos o no, la Constitución es el elemento que tenemos que considerar. Dentro de la Constitución, en las atribuciones de la Asamblea Nacional, está el decreto de amnistías. Así como lo estoy diciendo, atribuciones de la Asamblea Nacional, el decreto de amnistía. No sé si en este caso, como es una ley jurídicamente, de qué vamos a hablar. El problema es que en Venezuela el presidente tampoco tiene el derecho al veto de las leyes. Eso ocurre en otros países. Por ejemplo, aquí en este país el presidente, si lo desea, no firma una ley y por lo tanto no se ejecuta. En Venezuela eso no ocurre así. Aparte de eso, el Tribunal Supremo de Justicia, al cual se le modificaron una gran cantidad de miembros a última hora dentro del espacio de tiempo donde funcionaba una Asamblea Nacional que ha debido dejar de funcionar porque había sido derrotada de manera contundente, decidieron cambiar una parte importante de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia para hacer las barbaridades que están haciendo ahora y para evitar los cambios que el pueblo soberano pidió en elecciones nacionales que tienen que ocurrir para que el país siga funcionando. Uno no puede atribuirle a la Asamblea Nacional que el país no funciona porque la Asamblea Nacional ahora existe de esta manera. El país no funciona porque desde hace 17 años hay un mecanismo de poder perverso que no permite que el ciudadano común se desarrolle y crezca dentro del Estado Nacional porque considera que es el deber de ese Estado Nacional controlar todas las situaciones que vive el ciudadano venezolano. Lamentablemente, ese mecanismo tampoco ha funcionado, no funciona y de hecho el pueblo soberano venezolano castigó ese mecanismo y pidió el cambio, que ese mecanismo, que esa perversión que tenemos como gobierno ha decidido continuar. Este problema no es un problema de José Hernández, ni es un problema de la persona que me acompañó, que gracias por habernos acompañado. Lamentablemente yo no tuve la capacidad de oírlo aquí, me hubiera gustado muchísimo oírlo porque me interesa mucho qué piensan del lado de allá, porque dentro de este problema todos somos importantes, el gobierno y la oposición, y dentro de ese mandato del pueblo soberano está la necesidad de que logremos esos cambios en paz y en unidad, y tenemos que hacerlo de esta manera, hablando entre nosotros, tratando de entendernos entre nosotros, que es lo más importante que tenemos que hacer. Muy bien, José. Nosotros tenemos derecho a precisamente quiero saludar, paz, José, en unidad y en armonía, y es un derecho que nadie nos puede quitar.
precisamente como se está pidiendo voces del lado oficialista, voces contrarias al tema, a cómo se ha manejado con ustedes en la MUD, en la oposición. Pedro Patiño es un habitual colega que nos acompaña en Suma la Noticia. Él es director de la Red Bolivariana, analista político, está con nosotros en Valencia, Venezuela, y lo queremos saludar, Pedro, agradeciéndole que nos acompañe una vez más en Suma la Noticia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Fíjate lo siguiente, la ley de amnistía es una ley que realmente está buscando el caos. El caos de Venezuela a nivel ciudadanía. Pues. Es una ley que inclusive la misma oposición no se la ha leído muy bien. Trata en muchos casos de dar una impunidad hacia sectores que han cometido atropellos contra la ciudadanía. Tal es el caso en los efectos de la guarimba de hace año y medio, 2 años, y también sobre los casos de los corruptos de cuello blanco a nivel de la estafa inmobiliaria. Son 2 ejemplos muy claros de que esta ley está por encima del Estado de Derecho de Venezuela y que lo que trata es dar una impunidad para que esta gente vuelva de nuevo a Venezuela y hacer de la suya. Hay muchos ciudadanos descontentos, inclusive de la oposición, que votaron a favor de la mesa de la Unidad Democrática el 6 de diciembre y que se oponen a que esta ley sea aprobada, porque es decir, traer de nuevo a estas personas a Venezuela, prófugos de la justicia, para hacer de las suyas de nuevo, es decir, para montar otra vez su tramoya en Venezuela de corrupción y atentar otra vez con el Estado de Derecho en Venezuela.